Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. Establecemos comunicación con el economista Marco Aurelio Peña, con quien vamos a abordar un poco cómo le fue a los nicaragüenses en materia económica en este año 2024. ¿Cómo cierra en términos generales? ¿Fue un buen año o un mal año para el bolsillo de los nicaragüenses, Marco? Bueno, yo catalogo lo que está sucediendo en Nicaragua como una economía del malestar. ¿Por qué? Porque hay crecimiento sin desarrollo. ¿A qué tipo de desarrollo me refiero? A lo que conocemos los economistas como desarrollo humano, que está basado en un enfoque de capacidades, y hablar de capacidades presupone libertades fundamentales. Lamentablemente, Nicaragua está regida actualmente por un régimen político antidemocrático, y eso limita por completo el potencial transformador, innovador y dinámico de las fuerzas del mercado, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Este año Nicaragua va a cerrar, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento económico menor que el año anterior, es decir, el crecimiento económico nicaragüense, según el FMI, se está desacelerando y cerraría este 2024 con una tasa de crecimiento del 4, mientras en 2023 se reportó una tasa de crecimiento del 4,6. Para 2025 se espera que este crecimiento económico se siga desacelerando y se proyecta un 3,8%. ¿Qué significa cuando hablamos de crecimiento económico? Significa capacidad de producción de bienes y servicios finales en un periodo dado, que en este caso estamos hablando de un año. Esta capacidad de producción de bienes y servicios finales, hablamos de la economía en su conjunto, pero esto no nos dice mucho sobre si las familias nicaragüenses están pagando sus cuentas a final de mes o cada quincena, o cómo está haciendo la madre nicaragüense que se levanta para ir a trabajar a una zona franca y llevarle el sustento a sus niños. Tampoco nos dice mucho sobre el poder adquisitivo de los nicaragüenses. Y es ahí donde hablo de economía de malestar. ¿Por qué? Porque es un crecimiento con malestar económico, no con bienestar económico. Es un crecimiento sin desarrollo porque no se está generando capacidades ni tampoco existen libertades fundamentales para que sean los propios nicaragüenses los que vayan en busca de su propio proyecto de vida. ¿Qué está pasando con el costo total de la canasta básica? En los últimos años, ya casi un trienio, ¿verdad? Poco más, poco menos, el costo total de la canasta básica ha sido indetenible, irrefrenable y ya supera los $500, alcanzando cerca de los $550 al tipo de cambio oficial vigente en Nicaragua. La pregunta es, ¿quién gana $550? El salario promedio nominal a nivel país no alcanza, Leti, esos $550. Cuando nosotros revisamos las cifras, vemos que el salario mínimo por actividad económica, que en este caso es el de construcción, establecimientos financieros y seguros, este año va a cerrar en 12.803,47 córdobas, que en dólares, ¿verdad? No alcanza ni se acerca siquiera a esos $550 aproximadamente, que estaríamos hablando de unos 20.000 córdobas. Ahora, ese es el más alto. Veamos el salario mínimo más bajo decidido este año por actividad económica, que nos referimos a la actividad agropecuaria. Cuando revisamos este salario mínimo nos damos cuenta que anda en 5.721 córdobas, 5.721,17 córdobas. Ese es el salario mínimo más bajo. Nicaragua sigue estando entre los países con el salario mínimo más bajo a nivel de Centroamérica y a nivel de América Latina inclusive. Por otro lado, esto depende de la productividad y de la competitividad total de todos los factores de producción del país. Ahora, y esto no se cambia ni sacando guardias a las calles, ni tampoco se cambia por decreto de un día para otro.
Ahora, no debemos dejar de mencionar que se estima que cerca del 10% de la población total ha emigrado o se ha desplazado de Nicaragua hacia otros destinos. Por ejemplo, Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá, Canadá y resto del mundo. ¿Qué significa esto? Si Nicaragua le está yendo tan bien, si Nicaragua, según la propaganda gubernamental, se parece a Suiza, ¿no? Con estos estándares de vida altísimos que preconiza el gobierno actual, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué la gente en su análisis de costo-beneficio concluye que el beneficio de irse supera el costo de quedarse? ¿Por qué? Muy sencillo, porque ya Nicaragua no presta las condiciones para que las familias y las personas lleven a cabo su propio proyecto de vida. ¿Por qué? Porque se trata de un país en el que 4 de cada 10 empleos se trata de un subempleo, y un subempleo no es otra cosa que un infraempleo, un empleo inadecuado, donde la gente está sujeta a explotación o simplemente está trabajando medio tiempo. Porque cerca del 75% de la población ocupada se desempeña en la informalidad laboral. Eso significa que no tiene garantizado un contrato de trabajo con prestaciones laborales y por tanto los salarios son demasiado bajos. Nicaragua, según el gobierno, crece, pero crece a paso de tortuga. Es fácil compararse con el periodo, es fácil comparar el país con respecto al periodo anterior, pero la clave está en comparar a Nicaragua en la carrera por la economía regional, que sigue estando en la cola, ¿no?, del tren de la economía latinoamericana. Voy a leer algo, ¿no?, que dice el Banco Mundial. Usted puede entrar al Banco Mundial y puede leer lo siguiente. El panorama general en el caso de Nicaragua. El país tiene un gran potencial de desarrollo, pero sigue siendo uno de los países más pobres de la región. No dice Leti sigue siendo uno de los países más ricos de la región. Dice sigue siendo uno de los países más pobres de la región. Aunque la apertura comercial ha aumentado, las exportaciones de Nicaragua consisten principalmente en productos de baja complejidad. ¿Cómo es posible que luego de 17 años iríamos a 18, ¿no?, ya en 2025 con el gobierno autocrático? Se trata de una autocracia familiar. ¿Cómo es posible que Nicaragua siga siendo uno de los países más pobres de la región, partiendo de que en 45 años el Frente Sandinista ha gobernado 28, ¿no? Entonces hay que sopesar eso y bueno, así es que vamos a entrar, ¿no?, al 2025 con salarios nominales estancados, con salarios reales en declive y en definitiva con una economía del malestar. Sí. Bueno, a partir de tu análisis, ¿verdad?, nos pinta un panorama nada alentador para los nicaragüenses. Quisiéramos saber, Marco, ahora con este tema de la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar, las implicaciones que tiene esto para la economía, pero para los bolsillos de esas personas que reciben estas remesas familiares de esos países que vos mencionás, que los nicaragüenses deciden mejor irse porque supera el costo, ¿verdad?, de los ingresos que están teniendo. Pero también, no sé si en ese análisis tuyo también entra ese factor Donald Trump y las deportaciones masivas. En el caso de Nicaragua, el hecho de que mucha gente haya salido del país y sigue saliendo del país, significa que esos nicaragüenses que salen del país ya no son contabilizados en las cifras de desempleo que oficialmente se están recogiendo. No porque el gobierno haya contribuido a resolver los problemas económicos de los nicaragüenses, todo lo contrario, sino porque son los mismos nicaragüenses quienes toman sus propias decisiones microeconómicas para salir adelante. Yo quiero aclarar una cosa, Leti, aquí para que nos demos a entender, ¿no?, en el caso de los internautas, quienes nos ven, quienes nos escuchan, y actores interesados en la situación económica de Nicaragua. Si hay crecimiento económico en Nicaragua, no es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno, porque los emprendedores y las familias nicaragüenses no se van a quedar de brazos cruzados. El emprendedor todos los días a las 8 de la mañana tiene que abrir para vender su producto, pagar las cuentas y pagar a las personas
que son dependientes de ese emprendimiento. Y las familias nicaragüenses, tanto la madre como el padre, o bueno, o quien sea jefe de hogar, tiene que salir también para trabajar y pagar las cuentas cada quincena. Eso no se lo va a resolver el señor Wálmaro Gutiérrez, ¿no? El abogado que nunca ha trabajado en un buffet privado en su vida y que es un falso economista que tiene 20 años viviendo del dinero de los contribuyentes y que pretende dar lecciones de economía. Eso tampoco se lo va a resolver el flamante presidente del Banco Central de Nicaragua, que por cierto coordina su consejo de liderazgo sandinista, ¿no? En la institución. No hay ningún tipo de credibilidad. Ahora, con este entorno internacional, ¿qué pasaría si hay deportaciones y hay gente que comienza a regresar al país debido a estas deportaciones que podrían darse sobre nicaragüenses en Estados Unidos? Bueno, esa gente volvería a tratar de reintegrarse a esta economía del malestar que está viviendo el país. Hablamos de informalidad laboral, hablamos de subempleo, 4 de cada 10 personas están subempleadas. Hablamos de gente que va siendo profesional y con grados de escolaridad de posgrado y maestría, va a desempeñarse en una actividad económica para la cual no estudió, y lamentablemente se va a enfrentar también que si tiene ganancias por algún emprendimiento o inclusive por algún trabajo asalariado, bueno, ahí tiene a un fisco que es abusivo, extorsivo y distorsivo, ¿no? Es decir, donde el contribuyente no tiene oportunidad de presentar un recurso tributario para revisar lo que va a pagar en concepto de obligación tributaria, porque casi que tiene una pistola en la frente para pagar. Entonces, ese es lamentablemente el panorama. No puedo mentir en este particular. Entonces, si hay determinado crecimiento, se debe en parte a las remesas monetarias que ya superan los 4.000 millones de dólares y que el 80% de ese total agregado o de ese agregado de remesas monetarias proviene de Estados Unidos de América. Son los nicaragüenses, Leti, las familias nicaragüenses, los individuos nicaragüenses quienes están trabajando desde el exterior, generan su ingreso y una fracción de ese ingreso lo destinan a través de cooperación intrafamiliar para enviar dinero al país. En otras palabras, 1/3 del ingreso nacional se está generando fuera de las fronteras de Nicaragua por nicaragüenses, y eso está ayudando a sostener el consumo nacional. No es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno, que en realidad es un obstáculo para el desarrollo económico humano y sostenible. Y si hay crecimiento económico a base de exportaciones, es precisamente por el sector exportador que sigue vendiendo mercancías que ya vimos de baja complejidad, pero que siguen siendo demandados en los mercados internacionales porque son bienes primarios, son inputs, son commodities que se utilizan para los procesos productivos en la economía global. Entonces, el gobierno lo único que está haciendo es extraerle el dinero a los nicaragüenses, porque de eso viven la gente como Ovidio Reyes y Wálmaro Gutiérrez, viven del sector público, ¿no? Y luego ellos lo que están haciendo es gerenciar la pobreza, porque si se acabara la pobreza, se acaba la fuente de rentabilidad política y económica de esta gente. Sí. Marco, en materia de inversión extranjera, ¿cómo se comportó? Es decir, la inversión extranjera directa este año, ¿el clima de negocios mejoró, se deterioró, considerando el entorno político y social, pues que ya lo has mencionado en reiteradas ocasiones? La inversión extranjera directa está lejos todavía de... Bueno, la inversión extranjera directa todavía no alcanza los niveles observados pre-2018. Ha mostrado, ¿verdad?, cierto incremento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo tengo una hipótesis para esto. Hay inversionistas extranjeros que en definitiva les gusta arriesgar su dinero. Y en el caso de Nicaragua, ¿qué hace atractivo para que un inversionista arriesgue su dinero a pesar de que Nicaragua es un país con un riesgo político alto? Es decir,
debido a lo que está pasando en la esfera política, esto tiene repercusiones en la actividad económica y repercusiones de corto plazo, máxime porque es un gobierno antidemocrático que está expuesto a que vengan más sanciones del exterior y por tanto esto termine perjudicando la actividad económica y el funcionamiento del mercado y por tanto la ganancia de los inversionistas que tienen expectativas de corto y mediano plazo. Bueno, lo que sucede es que en un análisis comparativo, el inversionista lo que hace es ver dónde paga menos impuestos. Y comparativamente hablando, en Nicaragua paga menos impuestos. Por otro lado, el precio de los activos reales, por ejemplo, los alquileres de los terrenos y de las propiedades o la compra de bienes raíces son comparativamente más baratos en Nicaragua. Además, que el inversionista ve que el costo de la mano de obra es más barato comparativamente hablando en Nicaragua y que por tanto si se estableciera en otro país y no en Nicaragua tendría que cumplir con mucha más observancia, ¿no? O se sometería a leyes que se aplican de manera estrictas. En cambio, en Nicaragua, con un Estado de Derecho resquebrajado, el inversionista entiende que puede arreglarse, ¿no? Con gente que toma las decisiones de manera centralizada, vertical, que tiene un poder absoluto y que eso le puede generar o conceder prerrogativas y privilegios en condiciones anticompetitivas. Es decir, que este trato no es igual para todos los emprendedores y para todos los inversionistas. Esa es mi teoría de por qué hay un incremento en la inversión extranjera directa, a pesar de que el riesgo político en Nicaragua es alto, a pesar de que existe un gobierno antidemocrático que está expuesto a muchas más sanciones, sus funcionarios y sus allegados y sus negocios al amparo de capitales de origen ilícito, y eso explica por qué el inversionista decide esto, a pesar de que no hay un poder judicial independiente, porque ya no existen separación de poderes, lo que existen son órganos y aparatos, y por tanto ningún inversionista tiene garantía de que los contratos se van a cumplir debidamente, de que habrá una resolución eficaz de las controversias surgidas en los negocios entre los particulares y de que mejore en condiciones competitivas, sino todo lo contrario. Sí, ya para ir cerrando nos quedan las últimas dos preguntas, Marco. Sobre este impacto de la relación comercial, por ejemplo, Nicaragua, Estados Unidos y Nicaragua versus el gigante asiático China. Tomando en cuenta que, por ejemplo, ¿verdad? El gigante asiático se caracteriza por la expansión de, por ejemplo, supermercados, tiendas, de abarrotes y de otros productos en diferentes puntos de Nicaragua, pero principalmente, por ejemplo, observamos en Estelí, Managua, y que ahora esto también está afectando, por ejemplo, a los comerciantes, a los pequeños comerciantes en estos puntos. ¿Cómo observas esta relación? Nicaragua, China continental es un país con intereses geoestratégicos y geoeconómicos en América Latina. Y al gobierno nicaragüense, por criterios políticos y no económicos, entendiendo criterios políticos, la conservación del poder cueste lo que cueste y la perpetuación de su propio régimen político antidemocrático, y entendiendo económico, tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Entonces, este gobierno, por criterios políticos y no por criterios económicos, está haciendo todo lo posible para aliarse a China continental, Rusia, bueno, el caso de Siria, que recientemente cayó el régimen autoritario, y ya sabemos, ¿no? Cuba, Venezuela, Irán, etc. Ahora, lo hace entonces por sobrevivencia política, ¿no? Sin embargo, a quien le interesa la relación es a Nicaragua con China. Es decir, a Nicaragua le interesa la relación con China
pero no tanto a China con Nicaragua. Para China es un socio comercial más en América Latina. Pequeño, muy pequeño. Pero los socios comerciales que sí le interesan a China son Brasil, Argentina, Perú, digamos, en Sudamérica, que son socios comerciales muy importantes. En el caso de Nicaragua, en el caso de Centroamérica, China continental tiene relaciones ya con Panamá, con Nicaragua, con El Salvador, con Costa Rica. La relación comercial con Costa Rica ya tiene al menos 15 años, no es de ayer, tiene 15 años. Y en esa relación comercial, China le vende 10 veces más de lo que le compra a Costa Rica. Es decir, hay una balanza comercial negativa en los términos de intercambio. Ahora, a pesar del nivel de inversión de 15 años de China, me refiero a capitales chinos, en Costa Rica, el principal socio comercial de Costa Rica sigue siendo Estados Unidos de América. Y por supuesto que el comercio intrarregional sigue siendo también prioritario para el caso de Costa Rica. ¿Qué pasa en el caso de Nicaragua? ¿Y por qué hago esta comparación? La relación comercial de Nicaragua con China continental, que ya dije que el principal interesado en esta relación es Nicaragua y no China, no tiene estos 15 años. Y de la noche a la mañana no va a cambiar la realidad económica de todo el país. Eso, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Estados Unidos no va a dejar de ser el principal socio comercial de Nicaragua, ni tampoco va a dejar de ser un socio comercial importante la Unión Europea. Y las relaciones políticas internacionales en el caso nicaragüense podrían terminar perjudicando muchísimo más sus relaciones económicas regionales e internacionales. ¿Por qué? Porque la parte política está molestando cada vez más y termina incidiendo negativamente y termina restringiendo negativamente el desarrollo y el progreso económico del país. Esa introducción de capitales chinos en el sector comercial nicaragüense en condiciones anticompetitivas, por supuesto que molesta a los agentes económicos. ¿Por qué? Por supuesto que anticompetitivo. ¿Por qué? Porque se decidieron de manera centralizada privilegios y prerrogativas para que hubiese una introducción de capitales chinos al país en detrimento del emprendedor y del comerciante. Hablamos de micro, pequeños y hasta medianos emprendedores nicaragüenses que no pueden competir con la introducción de mercancías que entran por debajo del precio promedio en los mercados locales, lo cual los llevaría a la ruina. Ahora, en condiciones competitivas esto es admisible, pero todo esto se está dando en condiciones anticompetitivas debido al trato desigual y debido a los privilegios y las prerrogativas y las conexiones gubernamentales de estos capitales chinos con el gobierno, que no necesariamente las tienen o no las tienen los emprendedores y comerciantes nicaragüenses. Y por eso va agudizando o acentuando lo que yo le llamo la economía del malestar, Leti. Ok, cerramos con esta última pregunta. ¿Cuáles son las expectativas para la economía nicaragüense en el próximo año, principalmente para el bolsillo de esos que andan a pie? Bueno, primero de que el gobierno antidemocrático actual, mientras permanezca en el poder, no habrá un panorama sumamente positivo de la economía nicaragüense, no en términos de crecimiento, sino en términos de desarrollo humano, de bienestar y de calidad de vida. El hecho de que las condiciones se mantengan como están, nosotros los economistas decimos ceteris paribus, todas las familias nicaragüenses, todas y cada una de las personas, desde los académicos en las universidades hasta quienes trabajaban en organizaciones de sociedad civil canceladas y los trabajadores por cuenta propia en las calles, no van a ver
ampliadas sus oportunidades de vida mientras las condiciones se mantengan a como están. Porque el costo de oportunidad de país de tener una dictadura como la que tiene Nicaragua limita, frena, restringe, bloquea el potencial de desarrollo que ya leí que el Banco Mundial ve en Nicaragua y que también muchos vemos en Nicaragua, pero que se queda en potencial, un potencial desarrollo y no en desarrollo real. ¿Por qué? Porque bueno, ¿quiénes están concentrando los grandes beneficios de este crecimiento actual? Bueno, primero los empresarios prebendarios que están vinculados y que también tienen conexiones gubernamentales. Luego la burocracia intermedia y la burocracia alta, y también los generales militares que están llevando vida de millonarios. En otras palabras, hay una colusión entre el poder político establecido y naturalmente los grupos, los grandes empresarios o los megacapitales que tradicionalmente han tenido mucho dinero en Nicaragua. No así para el resto de los estratos económicos y sociales del país. En 2025 leímos que el pronóstico es de desaceleración económica, es decir, de desaceleración del crecimiento económico. Está pronosticado para 3.8%. Eso no es bueno. Nicaragua sigue catalogada junto con Venezuela como los países con mayor percepción de la corrupción en América Latina y está en la lista entre los 15 países con mayor percepción de corrupción en el mundo. La corrupción es un cáncer para la inversión pública y para el desarrollo económico de un país. Y finalmente, recuerden que a partir de enero empieza la vigencia, ¿no?, de esta medida de recordovización de la economía nacional, ¿no?, que en términos prácticos lo que tratan de hacer es reevaluar el Córdoba y restringir las funciones de dinero del dólar, en el sentido de que el dólar deje de ser un medio de cambio, aunque siga siendo medida de valor y unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque el nicaragüense mentalmente sigue haciendo la conversión en su cabeza, porque está pendiente del dólar, porque es una divisa que le genera mucha confianza, y porque 3/4 partes de los depósitos bancarios en el país están dolarizados. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? De que el gobierno en un futuro podría estar pensando en adoptar una estricta política de control de divisas, que actualmente no lo vemos así, pero lo están haciendo gradualmente, ¿no? Lo están haciendo para aumentar las reservas internacionales en dólares y para evitar el impacto negativo en el supuesto de que las sanciones sigan arreciándose contra este gobierno, y por tanto quedaría completamente mucho más comprometido el desarrollo, el progreso económico del país. No olvidemos también de que los niveles de endeudamiento siguen creciendo, y a pesar de que en términos de deuda pública externa Nicaragua no aparece entre los países más endeudados de la región, sí es preocupante que, siendo uno de los países con mayor percepción de la corrupción, ese endeudamiento, ese dinero, ¿verdad?, se evapore vía corrupción, vaya a parar a patrimonios privados, y quienes pagan ese dinero, los contribuyentes, la ciudadanía. Inclusive hablando de un dinero de que es utilizado en un gasto partidario e inclusive para financiar actividades de hipervigilancia y represión, pero que al final de cuentas lo termina pagando el ciudadano nicaragüense. Muchísimas gracias por tu amplio análisis, Marco. Y con esto nosotros nos despedimos y les invitamos a continuar informándose con 100% Noticias. Llega Navidad con un gran misterio, el que trae el moño y viene envuelto. Todos quieren saber, sin importar qué va a
ser. A lo mejor calcetines, un libro, una consola. Claro, te regala millones en premios. Participa al activar tu Super Pack preferido del Todo 3 a más. Al contratar o renovar planes postpago desde $22.99 o tu Claro Hogar con las mejores velocidades desde 100 megas. Regálate lo que mereces esta Navidad. ¡Claro que sí!